Radio Infinita, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Miércoles 28 de diciembre, Día de los Inocentes. Comenzamos una nueva mirada financiera aquí en Radio Infinita. Y hoy tengo dos santos inocentes, a dos santos Alejandros, que me acompañan en el día de hoy. Alejandro Fernández, bienvenido. Alejandro Alarcón, bienvenido. Vamos a estar desglosando la actualidad, lo que ha sido un poco ya este 2016. De santos tenemos poco y de inocentes menos, ¿eh? Así que la gente lo que escuche va a tener que preguntarse si es cierto o no. Bueno, si era broma. Además, estamos viejos ya. Además estamos muy viejos ya. Sí. Si era broma o no era broma, ¿o no? Exactamente. Bueno, tenemos harto que comentar hoy día a nivel de noticias. También se entregaron las minutas de la reunión de política monetaria, donde se mostró, ¿no es cierto?, ya un voto disidente a nivel local con respecto a una baja de la tasa de política monetaria. Vamos a hablar de ello. También hoy se conoció la confianza del consumidor en Estados Unidos, que tocó máximos históricos, llegó a 119 puntos. Muy, muy importante lo que está pasando en Estados Unidos. Y bueno, durante todo el año hemos hablado de las grandes incertidumbres, las grandes problemáticas a nivel global. Hagamos una breve reseña hacia dónde vamos este 2017, Alejandro. ¿Pero cuál Alejandro contesta? Alejandro Fernández. Bueno, estamos por empezar un año que se ve bastante incierto, no estoy diciendo ninguna cosa muy original con eso, pero lo raro es que esta incertidumbre se concentra en los países desarrollados. O sea, ¿qué va a hacer Donald Trump como presidente de Estados Unidos? ¿Qué va a pasar con las elecciones europeas en Alemania, en Francia, probablemente en Italia? ¿Cómo se va a desarrollar el Brexit? Son todas cosas que presentan grados de complejidad importantes, que presentan riesgos muy relevantes, pero si yo tuviera que elegir uno, yo diría aquí a lo que hay que tenerle miedo es a Donald Trump. A lo demás, yo creo que finalmente la cordura va a imperar. Los votantes franceses principalmente, que son los que podrían dar una sorpresa, se van a terminar inclinando por François Fillon, le van a dar una mayoría. Los socialistas, tal vez con cierta reticencia, van a finalmente votar por él también. En Alemania yo creo que Angela Merkel va a lograr un cuarto periodo sin demasiados problemas, con una mayoría tal vez reducida, pero va a ganar. Yo creo que el Brexit se va a desarrollar de una manera más o menos civilizada, a pesar de que lo que sabemos hoy día es poco y no muy alentador. Entonces, lo que me preocupa realmente es lo que vaya a hacer Donald Trump, porque entre lo que dijo en la campaña y lo que ha dicho en estas semanas previas a asumir, la verdad es que a mí por lo menos me ha dado mucho susto. Alejandro, ¿tú qué opinas con respecto a yo eso? Yo creo, muy parecido a Alejandro, yo creo que el mundo iba con buenas perspectivas este año, cuando empezó, y tuvimos después en junio el Brexit, que a esta altura yo creo que está en duda hasta en el Reino Unido. El Brexit, con el enredo que se armó con el Parlamento, con la Corte Suprema, creo que se llama en Inglaterra. La Corte Suprema, sí. Corte Suprema, no sabemos. Y también yo agregaría a eso el anuncio de Escocia. Así es. Yo creo que Escocia se va a quedar adentro de la Unión Europea. Entonces iba como mitigándose, por lo tanto íbamos bien hasta que salió elegido Donald Trump. Yo ahí estoy completamente de acuerdo que eso le agrega realmente mucha incertidumbre, y no solo por la extravagancia que tiene Trump, porque es un tipo extravagante, cada ciertos días hace algunas declaraciones. La última dijo que ampliar y consolidar el poder nuclear, puras cosas que realmente, por lo menos a la economía y a los mercados, no le hacen bien, más bien le hacen mal. Son frases más bien provocadoras, Son más provocadoras. que más bien condicientes a lo que significa una estabilidad o un statu quo a nivel mundial. Y después eligió ministro de Relaciones Exteriores, el secretario de Estado de Estados Unidos, un tipo que escribió un libro que traducido es ¿Cómo matar a China? Y inmediatamente China reaccionó
que no lo hace nunca. China nunca se mete en los asuntos exteriores. Que es un tema que viene, yo diría, hasta la época de Mao Zedong, ¿no es cierto? Mao tampoco era muy, al menos en el discurso público. Entonces yo diría que, y estoy de acuerdo con Alejandro Fernández en que el tema de Donald Trump es lo peligroso, y al final del camino, que no sé cuánto va a llegar, a qué velocidad va a recorrer, está el tema de la protección. No sé cómo los tratados comerciales que él vaya enfrentando. Yo quiero dar un ejemplo nomás, porque si se arma un lío con China, por lo menos yo estoy seguro que una empresa va a sufrir mucho. Apple. O sea, si le pega, si se arma una guerra comercial con China, el principal afectado en este momento va a ser Apple, y Apple le va a pegar a Wall Street. Y Wall Street, a esta vez sí que le va a pegar esto, porque otras veces últimamente ha estado más neutro desde la crisis del año 2008-2009. Y sobre todo también si le va a pegar una guerra comercial entre China. Recordemos que China, la verdad, que es el gran acreedor de la deuda estadounidense. Es que ese es el tema. China tiene un arma poderosísima. Puede decir, bueno, ya vendí algunos bonos, puedo vender otros más y la tasa de interés puede ir quizás a dónde. Y ese es un gran problema para Estados Unidos y para el mundo también. Sí, si no, pregúntale a nuestro cotizante del Fondo E, que sufrieron con la... Bueno, le ayudó un poquito el señor Messina, ¿no es cierto? Porque Messina los mandó al E y Trump mandó el E a la chuña, para abajo. Así que fue una combinación Trump-Messina. Son socios y aliados, parece. Sí. Los dos tienen en común una cosa, les gustan las cosas más puntúas, más extremas. Bueno, y en esa mirada, por ejemplo, del mundo, ¿cierto? Hay grandes interrogantes que tienen que ver con China, como lo decíamos, pero sobre todo con lo que pueda o no pueda hacer Estados Unidos. Europa, tú bien lo dijiste, Alejandro, y fíjate que hay una luz de esperanza, hay una lucecita que está trabajando de una manera como hormiga, pero es muy importante, y es India. La verdad es que India ha sacado muy buenas cifras económicas en el último tiempo, y para el próximo año incluso se habla de una estimación de crecimiento de un 7,6%. Hasta que se le ocurrió retirar de circulación los billetes grandes. Exactamente, eso lo hizo, yo te voy a decir cuando lo hizo, el 8 de noviembre. Claro. Su primer ministro Narendra Modi anunció que los billetes de 500 y 1000 rupias ya no serían legales. Claro, y eso llevó a que se revisaran a la baja fuertemente las proyecciones de crecimiento, tanto para el fin de este año como para el año completo 2017. Sí. Eso es como lo que aprendíamos de la velocidad de circulación del dinero, ¿te acuerdas? Que es un clásico de los niños, como digo yo. Sí. Yo cuando era niño, las primeras cuestiones monetarias que aprendí, la ecuación cuantitativa, MB igual P por I, que significa que la cantidad de dinero por la velocidad que circula se iguala al producto nominal. Claro. Entonces, pero lo hizo también Maduro. Maduro en India, Maduro, claro, pero le salió igual de mal, peor, no sé. Peor. Bueno, hablando del ambiente latinoamericano y también por aquí después, en la segunda parte del programa nos vamos a centrar, por supuesto, en lo que va a ser nuestro país. Fíjate que una luz de esperanza también era dentro del continente latinoamericano, son el cambio, el giro que tuvieron gobiernos netamente populistas gobiernos a ser más pro mercado, como es el caso de Argentina, que ojo, hoy día recién golpearon el auto de Mauricio Macri, fíjate, en Argentina hace un par de horas atrás, lo acabo de ver en los portales de internet, tuvo un cambio de gabinete complicado, pero la tendencia de Mauricio Macri ha sido de establecer los lineamientos para que Argentina vuelva a crecer. ¿Cuál es la probabilidad de que termine su gobierno? Complicada. Alta probabilidad que no termine. Que no termine. No ha habido ni un presidente no peronista que ha terminado su periodo en los últimos 50 años. Y lo mismo le puede pasar a Michel Temer, con una popularidad de un 10% a la baja. Tiene problemas de verdad, propios, digámoslo así, porque podría caer dentro de los acusados de corrupción, por un lado, y además tiene una popularidad muy baja asociada a todo el desprestigio de la clase política. Además con una recesión mucho más profunda. Pero lo de Argentina se ha complicado. Ya que hayan golpeado el auto del presidente de la República en el día de hoy con piedras y todo, la verdad que genera una incertidumbre. Eso no es bueno. Bueno, y el hecho que haya que haya despedido a Alfonso Prat Gay, el ministro de Hacienda, es una mala señal también. Sí. Bueno, lo que ocurre para darle algo de defensa al presidente Macri, él tuvo que hacerse cargo de un ajuste feroz. O sea, la economía argentina está extremadamente desajustada.
Yo lo que he aprendido en muchos años de ejercer la profesión es que los ajustes o lo hacen los gobiernos o lo hace el tipo de cambio, pero no existe otra alternativa, y cualquier otra alternativa lleva al colapso que va a ocurrir inevitablemente mientras se está efectuando el ajuste. Y Macri descubrió, desgraciadamente, que el hoyo era mucho más grande de lo que se pensaba en un comienzo. No, yo creo que escarba y descubre cada día algo más. Y por lo tanto, el ajuste que ha habido, sobre todo la inflación, yo creo que la variable que se ha ajustado con más fuerza, ha golpeado a la clase más popular, a los ingresos bajos, y es terrible. Argentina es un país, yo diría que Argentina, sí, en un recuento rápido, solamente lo supera Alemania con hiperinflación. Se hace una historia acumulada global que nadie la ha hecho, y probablemente no se puede sumar, pero en historias de hiperinflación, el otro día me contaron que la hiperinflación alemana, la gente entraba a los restaurantes y pagaba una cantidad por un plato y a la salida le cobraban otro. Porque, ¿De verdad? De verdad, esa es una historia que está... ¡Increíble! Sí, claro. ¿Y cuándo? ¿La época de posguerra? Después de la Primera Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra fue el preludio de la llegada del nazismo al poder. Entonces acá está pasando algo con los precios que no les gusta a los argentinos, porque los ingresos no son altos, y si el ajuste está golpeando fuertemente los bolsillos, la gente se empieza a poner nerviosa, y eso ha hecho que Macri saque a Prat Gay o Prat Gay. Guy. Prat Gay, es el apellido. Prat Gay, porque siempre he tenido la duda y me abstengo de pronunciarlo, pero ahora ya que me nombraron acá, me prefiero... ¿Hoy se salva Perú? Bueno, yo creo que Perú está razonablemente salvado. Si es con que, esta fuerte oposición que tienen los fujimoristas. Claro, la irresponsabilidad del Parlamento es algo que podría perjudicar al gobierno peruano. Ahora, no atacaron tanto a Ollanta Humala, que también era adversario. Yo espero que tengan un mínimo de cordura y no le hagan la guerra a muerte a Kuczynski. Pero es cierto, ahí hay un riesgo. Ahora yo creo que finalmente estamos en un ciclo, pero América Latina yo creo que tiene una maldición, porque hay varios países que han sido desarrollados o han estado cerca de serlo, y finalmente el peso de la noche ha caído sobre ellos y han retrocedido. Nos está pasando a nosotros ahora, pensamos que no nos iba a pasar, nos está pasando a nosotros, le pasó a Argentina, le pasó a Uruguay, le pasó a Brasil. Bueno, Brasil nunca fue muy desarrollado, sí, pero tuvo un crecimiento que los hizo maravillarse. Sí, tuvo un periodo. Los BRIC. Claro, y Perú hoy día está en una etapa muy favorable, muy positiva, de las más positivas de su historia. Pero yo me pregunto si esto va a durar 5 o 10 años más, y después va a empezar un ciclo de vuelta, igual que ha pasado en Argentina o en Chile, y probablemente en Colombia puede ocurrir algo similar, que puede que tengan 20 años por delante, pero yo estoy pesimista respecto a América Latina en una perspectiva a largo plazo, la verdad. Yo creo que, mira, yo estuve hace poco en Perú, como tú sabes, estuve en la ENADE peruana y conversé con mucha gente que está en el gobierno de Perú en estos momentos, y ellos sostienen con mucha fuerza que la gente de Fujimori va a tener que darles un break, darle una oportunidad. Un respiro, una oportunidad. Darle una oportunidad, porque si le va mal a Kuczynski, igual le pueden pasar la cuenta a Fujimori, porque Fujimori controla el Parlamento. Es impresionante el poder que tiene el Parlamento. Por lo tanto, una explicación media romántica, media poética, pero en fin, es lo que están considerando. Pero el expresidente de Chile y futuro candidato a la presidencia, Piñera, estuvo en los discursos, dio una presentación muy buena, por cierto. Él es muy brillante con los discursos, y en ese momento él hizo un cálculo y calculó que para que Perú llegue al mismo per cápita de Chile, que nosotros capaz que retrocedamos un poco, así que por ahí nos pillan. Se le facilita, claro. Claro, tenía que crecer por lo menos 10 años al 6%. Entonces, eso refleja que Perú va bien, pero le queda mucho para llegar a lo que llegamos nosotros, que son en estos momentos $24,000 PPP, que es
per cápita PPP. A paridad por de compra. A paridad por de compra. ¿Ah? Y por lo tanto, eso refleja la diferencia que tenemos todavía y el esfuerzo que tiene que hacer Perú. Exactamente, vemos por ejemplo cómo Perú se está desarrollando recién una clase media importante, vemos por ejemplo en todo el tema de construcción, se palpa ahí cuando uno está en esa ciudad, en Lima. Sobre todo en Lima. Yo sé que estoy hablando en el interior todavía falta mucho camino por recorrer, es decir, la diferencia es todavía más importante aún. Una diferencia que, por ejemplo, en Chile nosotros, como tú bien dices, Alejandro Alarcón, zanjamos hace mucho tiempo. O sea, aquí hay una clase media distinta que la clase media que está comenzando en Perú. Y ahí vale la pena hacer un comentario adicional. Cuando se habla de que la distribución del ingreso en Chile es muy mala y se sacan Ginis y otros indicadores estadísticos, yo creo que los que se sacan para Perú, que son más bajos que los de Chile, están malos. Simplemente yo creo que hay una parte importante de la población que ni siquiera está considerada en el cálculo de esas cifras, porque simplemente está fuera de la economía de mercado, está fuera de incluso del alcance de la civilización, entre comillas, occidental. Entonces, yo creo que Perú tiene una tarea muy desafiante por delante. Ha hecho mucho, pero le falta muchísimo todavía. El cálculo de la pobreza que escuché en esas presentaciones, que el 30% de la población en cualquier medición está bajo la línea de la pobreza. 30. En Chile, de acuerdo a la última medición, estamos en el 13. O 10. O 10, 13, 10, bastante más bajo. Y eso refleja que los años anteriores, Chile en promedio creció mucho más que lo que creció Perú. La mejor antídoto para vencer sobre todo la pobreza es el crecimiento. Hay un economista que murió hace poco, me dice Madison, que nosotros lo hemos... Angus Madison murió hace algunos años. Murió hace relativamente poco tiempo y que fue muy utilizado por Robert Solow en todos sus papers sobre crecimiento, hasta en el más famoso. Y hay un cálculo que es muy malo para nosotros, que dice que en los últimos 50 años, que terminaban en el 2000, hasta el año 2000, eso me acuerdo, o sea, del 50 al 2000, Latinoamérica crecía apenas sobre África. Y África con SIDA, con golpe de Estado, con guerra y con el abandono que sufrió después de la caída del muro de Berlín, ¿no es cierto? Realmente es una marca muy pobre para Latinoamérica y refleja, porque son 50 años, que en 50 años en Latinoamérica no hubo liderazgo para poder crecer a tasas suficientemente mayores. ¿Para qué decirte los países llamados ricos por allá arriba? Los países de Europa del Este que recién habían salido del yugo comunista, y por lo tanto es una marca realmente preocupante de Latinoamérica. Bueno, sobre todo cuando se habla de crecimiento, yo creo que es y ha sido el talón de Aquiles. Y antes de irnos a la pausa, yo quiero dejar una frase que leí de una editorial que hace el presidente de ACIMED, Juan Carlos Martínez. Chile está dormido. Ojalá que sea solo una siesta. Luego de la pausa lo estaremos analizando qué está pasando con nuestro país junto a estos dos Alejandros que hoy día me acompañan, panelistas estables de Mirada Financiera, Alejandro Fernández y Alejandro Alarcón. Hacemos una pausa. Visión es anticiparse a los desafíos, es lo que permite comprender las variables para entregar respuestas a tiempo. BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Ya volvemos. El rugido de un león puede escucharse a más de 8 kilómetros de distancia. Eso es liderazgo. En BCI Corporate and Investment Banking somos diferentes y eso está en nuestra naturaleza. Por eso llevamos casi 80 años junto a nuestros clientes, demostrando nuestro liderazgo. BCI Corporate and Investment Banking. Banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Banco BCI es agente comercializador de cuotas de fondos administrados por BCI Asset Management. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Antes de contratar, informes en www.bci.cl. Ya estamos nuevamente en Mirada Financiera conversando en este 28 de diciembre junto a Alejandro Alarcón y Alejandro Fernández. Dejé dicha una frase. Alejandro Fernández, te doy la pasada. ¿Chile está durmiendo en una siesta o...? Una larga siesta. Una larga siesta y esperemos que no nos haya picado la mosca del sueño y que sea permanente. Yo creo que hemos perdido
3 años y desgraciadamente vamos a perder al menos uno más. Así es que el panorama es complicado. Yo creo que aquí no es solo un tema de políticas más o menos adecuadas, un tema de políticas más o menos equivocadas, es un tema de cambio de actitud, es un tema donde se tiende a pensar casi por defecto que hay puros derechos y no hay obligaciones, que todo tiene que proveerlo el Estado, que uno tiene derecho a exigir, pero no a que le exijan. O sea, creo que las consecuencias de lo que ha estado ocurriendo en los últimos años son mucho más profundas de lo que significa una política u otra y eventualmente cambiar esa política u otra, sino que va un poco más allá a lo más profundo del carácter nacional y que tiene que ver con que nos estamos poniendo un poquito como en otros lugares donde esto de los derechos garantizados y qué sé yo es una cosa que tiende a pervertir completamente al ser humano, y es algo que además es completamente incompatible con algo que uno aprende en primer semestre de economía, ¿no es cierto, Alejandro? Que es la restricción presupuestaria, que hay necesidades múltiples y recursos escasos. ¿Cómo combatimos, Alejandro, esta inercia o lo que nos está pasando? Yo ahí tengo la misma opinión que Alejandro. Yo creo que este gobierno llegó con una clara tendencia a poner más equidad, que podemos estar más o menos de acuerdo, pero fracasó en la premisa básica, porque no tiene recursos, no tiene una restricción presupuestaria, no alcanza la plata para financiar lo que más necesita a primera vista, que es educación, porque ahora viene la reforma de salud, les dicen que la van a sacar el próximo año y se van a cometer el mismo error que cometieron con la educacional. ¿Cuál fue el error de la educacional? No verificar si los recursos alcanzaban, no verificar que el principal problema son los profesores, sino que fueron contra la enseñanza privada. Y parece que se va a repetir el problema. Entonces fracasó la reforma educacional hasta aquí totalmente. La reforma de salud no sabemos, pero tiene cara. Y nadie dice nada de la reforma previsional, ya quedó para el próximo año. Entonces, o para lo otro. Entonces, yo creo que la premisa básica ya no la cumplió la administración de la señora Bachelet. Y el costo es que se hizo menospreciando el crecimiento. Y el crecimiento es muy importante, porque el crecimiento al menos da los recursos para hacerse cargo de las reformas sociales. Bueno, y ahí está también un poco la raíz o el sustento que tenía la reforma tributaria de generar, ¿no es cierto?, mayores recursos para hacer frente a los desafíos, por ejemplo, en educación. Y hoy día, por ejemplo, a 3 días del fin del plazo, solo 10% de las empresas han optado por un régimen tributario, un régimen que se ha hecho bastante más complejo cuando la tendencia de los países desarrollados es hacerlo más simple, porque eso dicen y los con bajas de economistas. impuestos. Y con bajas de impuestos. Y eso fue la segunda vuelta, porque esa decisión vino en la revisión de la reforma tributaria. En la primera vuelta no salió. Y todo esto de las empresas salió porque tiraron abajo el famoso FUT. Claro. ¿Sí? Ese es el reflejo del FUT. El FUT era la posibilidad que las empresas no tributaran por los fondos que no distribuían. Claro. Entonces, se inventó esta que tú estás diciendo, Paulina, y realmente es un desastre, porque a mí me ha tocado en directorio ver la confusión, no porque la gente no sepa, sino que simplemente no se entiende. Es muy enredado. Se entiende. Entonces, cuando tú no entiendes algo, la discusión se torna confusa y la indecisión es tremenda. Me ha tocado vivirlo. Hay dos sistemas, ¿no es cierto? El de renta atribuida y el semi-integrado. Son los dos regímenes tributarios entre los que deben elegir las empresas antes del 31 de enero. Sí, además hay requisitos, hay empresas en las que simplemente van a quedar encasilladas en uno porque no cumplen los requisitos para el otro. Este es uno de los problemas más grandes que se han generado, porque hoy día estaba viendo los datos de recaudación fiscal y la recaudación está absolutamente estancada, incluso empezando a caer hace un buen tiempo ya. Y eso porque no solo, o sea, uno podrá discutir si la reforma está recaudando o no lo que se pretendía que recaudara,
Pero el problema es que el supuesto de crecimiento que estaba implícito en el programa de gobierno de 4,5% a 5% al año, bueno, claramente no se ha cumplido. Entonces, lo que estamos viendo es que hay primero un tremendo daño a los incentivos a ahorrar e invertir, y por otro, a partir de la reforma, y por otro lado, una ausencia de crecimiento que impide que se recaude lo necesario para financiar los programas de gasto que están amarrándose ahora, que se han estado amarrando desde el año pasado o anterior, y que se van a seguir amarrando el año que viene, y con una situación fiscal que claramente es muy mala hoy día. O sea, yo creo que los eufemismos están de sobra aquí. La situación fiscal se ha deteriorado significativamente. Afortunadamente partimos de un nivel muy positivo hace 8 años, pero hoy día la deuda pública se ha multiplicado por 5 como porcentaje del producto en 8 años. Bueno, ahí se es una un barbaridad. poco los esfuerzos que ha hecho el ministro Valdés, sobre todo cuando las agencias calificadoras igual nos empiezan a tener una nota de cautela por lo mismo que tú dices, Alejandro, que el endeudamiento ha subido así exponencialmente en los últimos 8 o 10 años. ¿Qué puede hacer la política monetaria, Alejandro? Ya que hoy día se hablaba, ¿no es cierto?, estas minutas del Banco Central, en la cual uno de los consejeros hablaba de bajar la tasa de política monetaria en esta última reunión, la reunión de diciembre, y ya comenzando las bajas a partir del 2017. Pero a nivel internacional se ha dicho o se ha probado que los esfuerzos de los bancos centrales no hacen todo en el crecimiento del país. Chile tenía un poquito más de margen, Chile tiene un poquito más de margen porque las tasas estaban bastante más arriba de lo que marca el Banco Central actualmente, que es 3,5. Y yo creo que va a empezar a bajar, pero es como un saludo a la bandera. Yo dije en algún lugar, no me acuerdo dónde, estoy hablando demasiado, creo que es peligroso. Dije... ¿Por dónde muere el pez? No, ¿Por dónde muere el pez? Yo dije que la política monetaria en Chile no le hacía ni cosquilla a la inversión. Si el problema no es la tasa de interés, el problema es otro. Y todos sabemos cuál es el problema. Así que la gente las empresas están apostando sencillamente a que termine el gobierno. Y no solo las empresas, los políticos también. Y no solo los políticos de ambos bandos. O sea que esto es terrible. Sí. Es terrible para la presidenta Bachelet, que todos apuestan en que se vaya luego. Es terrible. Es bueno si uno se pone republicano, que la gente respete la democracia, que me parece muy bien. No, por favor, no confundan mis palabras, pero es terrible, pues mandatario, es que todo el mundo esté esperando que llegue noviembre lo antes posible. Contando los días. Así es. Otra de las situaciones que ha complicado y aunque se ha mantenido resiliente, nosotros lo hemos analizado aquí en el programa, Alejandro Fernández en esta oportunidad, que tiene que ver con el empleo, porque fíjate que las últimas mediciones hablan que casi todo el empleo creado en 12 meses es independiente, caen las horas extra y los despidos golpean, fíjate que a los profesionales. Espero que no nos despidan. Claro. Bueno, sí, la calidad del empleo se ha deteriorado, si bien es cierto, y esto es la buena noticia, la tasa de desocupación no ha aumentado, o de hecho aumentó un momento, pero ha retrocedido después. Pero la calidad del empleo se ha deteriorado porque muchos empleos asalariados se han destruido y han sido reemplazados por empleos por cuenta propia. En el tema de la minería, desde luego hay un componente de despidos de profesionales importante, pero no exclusivamente. O sea, hay muchos sectores donde los esfuerzos por ahorro de costos han derivado en fusión de gerencias, eliminación de cargos, de manera tal de que efectivamente ha habido muchos profesionales que también han perdido su trabajo. Y ahí vemos directamente, Alejandro Alarcón, las tendencias para el 2017. Vemos como, por ejemplo, las tendencias de la construcción, que este año fue bastante positivo, sobre todo por aprovechar este IVA que se termina ahora el 31 de diciembre. Generó, ¿no es cierto?, mayor cantidad de proyectos, pero si uno analiza, los proyectos están detenidos. El tema del comercio, que antes era el principal impulsor de nuestra economía, la verdad que no ha tenido resultados tan bullantes y las perspectivas para el 2017 no son tan positivas. Hay una sustitución mala, yo creo, porque si bien estimo que la minería no va a seguir cayendo porque ya cayó mucho, o sea, si el PIB de Chile se midiera solo por minería, estaríamos derechamente en una recesión. Pero debo decir que este próximo año la construcción va a tener un año muy malo. Y si me apuras un poco, la manufactura solo lo puede salvar una eventual alza
importante el tipo de cambio, porque hay una parte importante de la manufactura que va a los mercados internacionales, pero tenemos la amenaza de Trump. Yo no sé qué va a pasar con gran parte de nuestras exportaciones a medida que vaya avanzando el año 2017 y este señor despliegue sus políticas. Por lo tanto, no hay que ser un gurú en economía para darse cuenta que el crecimiento el próximo año puede ser muy parecido al de este año. Así es. Ahora, la subida del tipo de cambio tiene su lado oscuro también, que claro, afecta al sube los consumo. precios. Y sube los precios. Claro. Entonces, no es la panacea. No. Y es algo que claramente no maneja el Banco Central ni nadie. Así es. A mí me gusta así, porque es bueno para las inversiones en el exterior. Bueno, hoy día el tipo de cambio no tuvo una baja de 2,8 pesos, 6,71 comprador y 6,72 vendedor. ¿Qué más la noticia? En 30 segundos, Alejandro, tus deseos para el 2017. Uy, no se pueden publicar varios de ellos, pero yo diría que porque me podrían meter preso. No, yo creo que ojalá que las cosas mejoren en Chile, que no se den ninguno de los escenarios adversos en el ámbito externo, porque eso podría ser complicado también para nosotros finalmente. Y que no ocurra ninguna locura, o sea, que ni Vladimir Putin haga alguna barbaridad, ni Donald Trump haga alguna barbaridad. O sea, a ese nivel creo que estamos, digamos, de verdad de que no se meta la pata muy a fondo nomás. Alejandro. Yo creo que, y le he dicho a todos mis amigos y amigas, que vamos a tener un gran 2017 con esperanza, con paciencia. Eso es lo que espero. Bueno, y mi Esperando el esperanza. 2018, Con esperanza y con paciencia. Claro. Bueno, y mi Paciencia. esperanza o mi deseo para el 2017 es poder contar con ustedes nuevamente en mi programa. Gracias por la genialidad, por el aporte durante todo este año, durante toda esta temporada 2017, porque ustedes ya no los veo. 2016, porque ustedes ya no los veo. Si Dios quiere, hasta el próximo año. Así es. Muchas gracias. Gracias, Paulina, que estés muy bien. Gracias, Paulina. Mucho Ya nos veremos y nos hablaremos. Y a todos ustedes sigan en compañía de Radio Infinita. Nosotros nos reencontramos mañana a las 12 en el último programa de este 2016 de la temporada en Mirada Financiera. Esto fue Mirada Financiera, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937.